Ahora lo que vamos a tener en esta reanudación es un pequeño apartado extra con el que no contábamos, ha sido improvisado, gracias a Dios, porque Ángel ha estado encontrando unos detalles muy interesantes que van a complementar lo que hemos presentado y os lo va a mostrar. He estado preparando ahora mismo estas diapositivas que vais a ver aquí. Pero antes de esto quisiera deciros una cosa, aclarar un poco algún concepto. Hablamos del 2031, ¿verdad? Que es cuando Cristo regresa. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de que son 6.000 años de pecado y vuelve Cristo. Pero hemos de aclarar algo. No, es que hay unas citas de Ellen White, antes lo estábamos hablando con el hermano, que vienen a referir que no puede ser esto. Que hay citas que dicen que parece lo contrario, que no. No, fecha, no, imposible. Bien, hay una conferencia que dedicamos a las citas de Ellen White, quizá no todas, porque quizá tiene alguna más, en las cuales ella citaba que no se podía hablar de este tema de anunciar fecha, porque esto causaría... Bien. ¿Por qué dijo eso ella? En esas conferencias lo explicamos. Ella misma tuvo que aclarar a qué hacía referencia cuando dijo esto. Y esto, por desgracia, es lo que tantas veces nos explica en la Iglesia. Ella misma decía, bueno, primero, antes de lo que decía ella, vamos a lo que... ¿Por qué Miller habló del 22 de octubre de 1844? ¿Qué creía que sucedía en ese momento? Miller creía en los 6.000 años de historia desde la entrada del pecado y que al final vendría Cristo. Y él creía que la profecía de los 2.300 días, o sea, años proféticos, concluía precisamente al final de esos 6.000 años. Cosa que no era correcta, pero él lo creía así. Entonces, cuando eso no se produjo, el evento del retorno de Cristo en esa fecha, hubo gente que seguía alargando la profecía de los 2.300 días, terminándola más allá de 1844, como si Miller se hubiese equivocado en el inicio para saber terminar mal en esa fecha, ¿no? Entonces seguían poniendo año tras año, y hubo todo un movimiento adventista al principio, de gente que no paraban de dividirse porque cada uno iba poniendo un año distinto. Y Ellen White fue cuando hacía ese tipo de declaraciones. Pero no estaba diciendo que no se podría saber, sino estaba haciendo referencia a no alargar la profecía de los 2.300 días, diciendo que hacía referencia a la venida de Cristo. ¿Entendéis? La cosa era distinta. Para muchos no era que Jesús pasase del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, para empezar el juicio investigador, para determinar quién iba a ser salvo, quién no, sino que seguían creyendo que al final de esa profecía de los 2.300 días pasaba eso, el retorno de Cristo. Y es a lo que ella se oponía. Y hacer eso hacía que la gente se perdiera, porque era un chasco tras otro. Eso mismo lo tuvo que especificar, aclarándolo ella, y lo mostramos. Por tanto, una vez más, cuidado cuando leamos esas citas y cuando salen los detractores de lo que mostramos, porque siguen mostrando esas citas y dices, pero mira el tema que presentamos, y no, te siguen enviando las mismas citas y otras que van por lo mismo. Bueno, pues quien no quiere conocer la verdad, no hay nada a hacer. Ahí está la honestidad de las personas. Pero si sabemos esa explicación y es correcta, pues la debemos aceptar. Por tanto, ya os podéis fijar, os dirán, os dirán esto, os dirán lo otro, que no, que dijo que tampoco. Pues señores, ¿veis las evidencias, no? Pues ahora vais a ver un complemento a estas evidencias y Ángel nos va a presentar esta pequeña parte. Adelante. Buenos días, feliz sábado a todos. Bueno, yo como vosotros estoy impresionado también porque no conocía exactamente todo. Sabía algo, pero no todo, y realmente ha sido impresionante. Pero bueno, escuchando lo que se ha estado mostrando, me ha recordado unas conferencias que hicimos hace tiempo. No sé si los que han seguido las conferencias recuerdan las conferencias que se dieron sobre el costado traspasado de Jesucristo. La sangre que sale de su costado y va a caer justo al propiciatorio del Arca de la Alianza, que está justo debajo de donde él fue crucificado. Sí. Estuvimos hablando
de la palabra que se utilizaba para ese costado. Y vamos a ver cómo, iba a decir casualmente, pero no existe la casualidad con Dios. Resulta que vamos a llegar a parar al mismo sitio y parece ser que todo da vueltas alrededor de lo mismo. Sabemos que Elena White mismo dice que todos los misterios nos llevan a la cruz, ¿no? Que la cruz revela todos los misterios, y la verdad es que es así. Esto parecía ser que estamos hablando de cosas como muy de eruditos y muy de conocimiento de judaico, hebreo, etcétera, etcétera, pero al final vamos a parar al mismo sitio, que es a la cruz. Entonces, aquellos que nos tilden de que el mensaje no es cristocéntrico, pues tenemos que decirles que no, evidentemente todo nos lleva al mismo sitio. Esta palabra eido es la palabra griega utilizada en el día y la hora nadie sabe, que es el que ahora hemos visto hace un momento. Entonces ese sabe, ese conocer, es esta palabra eido. Y si veis, en la misma descripción de eido, que es la palabra griega, nos hemos visto la conjunción hebrea que estaba y como introducida dentro de esta palabra, como la de donde proviene, ifil. Pero la misma palabra griega ya incluye este concepto de hacer saber. Si os fijáis en las definiciones, podemos ver cómo dice conocer, saber, percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, conocido, entender, ignorar, ¿y qué dice ahora? Informar. Informar. E informar, que hemos visto que es un paralelismo a qué? A hacer saber, ¿no? Dar a conocer. Por lo tanto, nadie sabe es también nadie informa. Nadie informa, a no ser que sea el Padre. O sea que ya estaba introducido dentro del lenguaje griego, ese significado en esa palabra. Por lo tanto, no es ninguna locura, ninguna aberración poner esa traducción correcta en el texto griego. He recuperado la diapositiva que me ha mostrado antes el hermano Víctor, y donde me ha llamado la atención justo los textos bíblicos que compara del Antiguo Testamento, en el que se dice o se habla de conocer o saber, y quiere decir realmente dar a conocer, ¿no? O dar a entender. Y vemos que son los textos que están especificados en Génesis 22:12, por ejemplo, que dice ahora conozco, y dice yadati. Fijaros en la expresión yadati. También vemos como más arriba nos habla de hará conocer, es decir, mañana Dios hará conocer, y fijaros cómo traduce, dice yodá. Si os fijáis en las letras, para leer el hebreo hay que leer de derecha a izquierda. Si os fijáis en las letras vais a ver que yodá empieza con como una apóstrofe, una tilde, ¿no? Y esa L invertida, los estáis viendo lo mismo que os estoy mostrando. Aquí, yodá, os fijáis este puntito y esta L invertida. Esto es el yod, la palabra yod hebrea. Fijaros aquí también, yadati, la palabra, ¿ves? El yod, la L invertida, es la palabra yod hebrea, ¿de acuerdo? Fijaros cómo es esta raíz la que se está hablando aquí y la que simboliza o la que significa lo mismo que en lo que hemos comentado del día y la hora nadie sabe, pero en idioma hebreo. Pues resulta que si analizamos esta raíz, es yadá. Yadá es lo que incluye, ¿veis? Otra vez lo mismo estamos, ¿veis? El apóstrofe, la L invertida, el yadá es la raíz que está definiendo estas palabras. Y yadá quiere decir, pues, conocer, evidentemente. Aparecer, caso, castigar, célebre, comprender, muchos significados. Saber, a sabiendas, señalar, sentir, tener. Fijaros cómo señalar también está incluida. Ya vimos también en las conferencias que estuvimos mostrando cómo señalar un pueblo, poner una señal a un pueblo. Cuando se da el mensaje al pueblo, este pueblo queda señalado cuando decide si acepta o no la palabra de Dios. Pero la raíz primaria de yadá es yad, y aquí es donde podemos ver también, ¿veis? Yad, esto es la base de todo lo que estamos viendo aquí. Y yad fue la palabra que mostramos que Elena White nos refería en Habacuc 3:4 como el costado traspasado de Jesús. Y nos viene a decir que en ese costado estaba el escondedero del poder de Jesús, el escondedero de tu poder.
En las traducciones habla de la mano sangrante, ¿no? Que ahí está el escondedero del poder. Pero Ellen White dice que en ese texto, en Habacuc 3:4, se debe considerar no solo mano, sino concretamente costado traspasado de Jesús. Y es la palabra yad. Y fijaros como yad está dentro de lo que estamos hablando ahora, del día y la hora nadie sabe. Fijaros que en yad tiene muchísimos significados. Ancho, anchuroso, bajo, brazo. Fijaros, esto lo estuvimos hablando, esto es un repaso de lo que estuvimos hablando en las conferencias sobre el costado traspasado de Jesús. Y la misma palabra nos dice brazo, nos dice conducto, consagrar, costa, cuidado, dedo, deuda, dirección, disposición, dominio, orden, eje, espiga, en el sentido de las espigas del tabernáculo, no de una espiga de trigo. Frontera, fuerza, garra, generosidad, hecho, homenaje, jurar, lado en el site, es el lado. Llaga, fijaros como la misma palabra es llaga, por lo tanto estamos en el contexto llaga. Por lo tanto, cuando dice el día y la hora nadie sabe, nos está llevando a la cruz, nos está llevando a la llaga que fue traspasado, donde fue traspasado Cristo. Lugar, mando, mano, que es la traducción más usada para esta palabra, mano, cuando veis que tiene muchísimas, ¿no? Mejor, moldura, monumento, ordenamiento, orilla, parte, poder, posibilidad, pulgar, ribera, rotura, senda, servicio, sobaco, axila, soberbia, someter, y aquí no ha llevado todo el significado, ve que no me ha entrado todo, pero también es zurdo. Me ha entrado. Vale, lo siento, ha sido muy rápido y se me ha cortado las últimas palabras. O sea, que nos está diciendo que es el sobaco zurdo de Cristo, donde fue realmente traspasado Cristo. Ya. Tiene simbología también con el tabernáculo. Espigas, quiere decir las espigas que utilizaban para sostener el tabernáculo, las tablas del tabernáculo. O sea que toda esta palabra está implicando todo lo que estamos mostrando al respecto de que Cristo viene en tabernáculos. Estamos hablando de que ese pueblo de la llaga, el pueblo que se esconde en Jesús, es el pueblo de la llaga, es el pueblo que se esconde en su poder. Y estamos viendo que justamente está aquí, está en el tema que hoy estamos mostrando. Y es curioso porque durante todos estos años hemos estado hablando casi de lo mismo, siempre hemos ido a parar a esta palabra. No sé si habéis estado atentos a las conferencias, pero todo lo que hemos ido mostrando al respecto nos ha llevado a la palabra, a Yad, al costado traspasado de Jesús. Esa sangre, que dice Ellen White, que es la sangre por la cual somos todos limpiados. Amén. Es esa sangre. Concretamente la define como la sangre del costado, la que nos limpia. Que justamente es la que cae encima del propiciatorio, del arca. Bueno, hasta aquí solo eso. Y bueno, pues nada, ya está. Gracias. Bueno, pues ya veis que no todos son casualidades ni coincidencias. Y una vez más os digo, si no habéis visto todo lo que hemos presentado hasta ahora, ya podéis empezaros a poner a ello. No para que digáis, es que solo hay que ver esto. No, es que la verdad hay unos contenidos que todo el mundo debería conocer. Porque se dan a conocer aquí. Y la verdad es que es básico para ver precisamente cómo todo se ha ido desarrollando hasta llegar a este momento. El pueblo de la llaga, entonces es el pueblo que predica también el que va asociado a qué, a dar a conocer el que, el retorno de Cristo. ¿Os dais cuenta? Al final habrá un solo pueblo, un solo rebaño y un pastor. No muchos que parece que van juntos, pero la verdad nada de nada. Por tanto, cuidado dónde estamos, cuidado dónde nos metemos, porque solo hay una verdad y solo habrá un pueblo. Saldrá de todas partes, pero está unido por un mismo principio. Espero que eso os sirva también para poder determinar quién está verdaderamente al servicio de Dios y quién parece que está al servicio de Dios. Cuidado. Bien, voy a seguir con las diapositivas. Iremos cambiando para volver al tema que nos cogía de lleno, que es el día y la hora. ¿Vosotros os atrevéis ahora alguno a decir día y hora en concreto? ¿Hay alguno que se atreva? No.
Bueno, ya sabéis que hay personas que lo están haciendo, ¿eh? Sí, sí, lo están haciendo. Y están liando una hecatombe tremenda. O sea que conviene matizar los detalles. Vamos a primeros escritos, pero antes recordemos una vez más este texto. Mateo 25:6. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Es algo que ya pasó. ¿Es cierto? ¿Esto es profecía pasada? Sí. Ahora llevo lo contrario, sí. Sí, sí, y volverá a pasar. O sea, profecías de doble cumplimiento. ¿Por qué? ¿Cuándo sucedió esto? Estamos hablando del 22 de octubre de 1844, que ya que era el retorno de Cristo, estaba profetizado que eso acontecería. El librito amargo, que primero te lo comes y qué dulzura, qué bien. Jesús vuelve y después se convertiría en amargo en las entrañas, porque Jesús no volvía, hubo el gran chasco. Y tuvieron que seguir avanzando, redescubriendo verdades olvidadas, como el sábado y tantas cosas más, ¿no? Pero hubo un factor, y era ese grito de: he aquí el esposo, salid a recibirle. Vuelve el 22 de octubre de 1844. Eso ya sucedió. Pero eso va a tener un cumplimiento posterior. El definitivo, cuando Cristo vuelve. Por tanto, era el momento en esos tiempos de decir, empezaba el juicio investigador para saber quién era salvo o no, pero ahora esto va a determinar también el qué. Aquí está el novio, salid a recibirlo. ¿Qué quiere decir esto cuando Jesús vuelve? ¿Cómo indicas tú? Ahí está el novio, o aquí está. Cuando ya ha aparecido, lo estás anunciando para que ya vayan. Salid a recibirlo. Ya está llegando. Por tanto, ¿qué implica? Pues que hay un momento que hay que predicar sabiendo cuándo vuelve Cristo. No más o menos, eso, no. A medianoche se oyó un clamor. Por eso el mensaje adventista de esos momentos era conocido como el clamor de medianoche. Pues ahora vuelve a ser lo mismo. Vamos a primeros escritos. Liberación de los santos. Fijaos lo que escribió. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Y ahora me detengo aquí y he de deciros, hay personas que están diciendo, entonces Jesús vuelve, ¿a qué hora? A la medianoche, que son las 12 de la noche. Pues no. Porque medianoche no es una hora en concreto, sino es un factor de lapsus de tiempo que abarca más de una hora. Por tanto, los que están anunciando día y hora, además encima dicen, sí, a las 12 de la noche, patán, aparece. Pues no, señor. Una vez más, cuidado cómo se interpretan las cosas. Pero ya lo dice, Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Y eso, algunos dicen, ¿cómo a medianoche? Pero claro, si es medianoche en un lugar, en el otro lado, ¿a qué hora será? ¿Mediodía? ¿Será así? Pues no, no será así. ¿Y por qué no será así? Porque el Señor estará todo un día recorriendo la tierra, recogiendo a los suyos. Y por donde vaya pasando será medianoche. ¿Nos quedan claros ya los conceptos? No, que la tierra es plana y... No, tampoco, eso es otro engaño, señores. Eso es otro engaño. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Fijaos además qué acontece cuando Cristo viene, ¿eh? ¿Qué pasa con el sol y la luna? Parece que se vuelven locos aquí, ¿no? Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. ¿Qué está pasando en esos momentos? Los seguidores guardadores del sábado, que son fieles en la pura verdad, ¿qué están, de picnic? Están huyendo, ocultos. Los que no han cogido, claro, porque a los otros están presos, ¿eh? Y cuando ven que sucede esto, que el sol actúa de este modo, y la luna también, saben que es la señal de ¿qué? Su liberación.
Y dice con solemne júbilo. ¿Qué es júbilo? Gozo, alegría. ¿Y júbilo de dónde viene? De jubileo. Ah, es que esa palabra no está ahí por casualidad. Porque jubileo es lo que va a empezar cuando Cristo vuelva. Los 1000 años de jubileo sobre la tierra. Los de gozo. Se cumple ya el periodo final. Y mirad ahora qué nos dice. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Estremeciéndolo todo, Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. ¿Está hablando de qué momento? La resurrección de los que iban a ser salvos. El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. ¿Qué está describiendo aquí? ¿Os imagináis? Es que cuesta hasta... Bueno, ahora porque somos muy peliculeros, ¿no? Y Hollywood nos muestra unos efectos especiales que más o menos ya te imaginas cosas, que evidentemente de algún sitio lo sacan, Alguien les está instruyendo de lo que va a pasar y lo camuflan con otro sentido, Y Satanás sabe lo que va a pasar. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento. ¿Os imagináis las montañas temblando así? Arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. ¿Os suena de algo esto? Como volcanes. Como en los días de Noé. ¿Era solo diluvio, agua que se desplomó de los cielos? Dicen que las fuentes de Las fuentes de las aguas, pero además volcanes que entraban en erupción así. El agua hervía del mar, por eso también murieron muchos animales marinos. O sea, como en los días de Noé se le ha venido... Jesús no solo hablaba metafóricamente. Atención a eso. Y atención ahora a las palabras que tenéis aquí subrayadas. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Espectáculo, Pero ¿quién dice eso? El Padre. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos, horribles truenos. Fijaos, cuando Dios Padre habla, anuncia la venida del día de Jesús. El día y la hora. ¿Dice que anunciaba el mes y el año? El día y la hora. ¿Por qué? Porque queda apenas nada para que aparezca Cristo en el cielo. Por tanto, si alguien nos anuncia ahora el día y la hora y Jesús vuelve en 2031, como hemos demostrado gracias a Dios, pues está engañando. Con más o buena o mala intención, no lo sé, pero se está engañando. Incurre en un fanatismo extremo pasándose de rosca, que va más allá de lo que dice el texto. Las profecías se están cumpliendo delante nuestro, Tened esto presente. ¿Y por qué dice que retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos? El pueblo de Dios entiende que es el día y la hora. Pero, a pesar de todo, es una sensación de trueno tremendo recorriendo la tierra. Pero ¿y los impíos, los que no van a ser salvos? ¿Entenderán la voz de Dios? No, ellos escucharán truenos. Ellos solo escucharán truenos, y unos truenos que estarán temblando, que en fin, ya ni me
Bueno, para imaginárselo. Y como pasó en el Sinaí, que cuando Dios habló, retumbó la Es lo tierra y el mismo. pueblo estaba con miedo y decía, no, Es habla lo tú con mismo. nosotros. Y estuvimos hablando en conferencias sobre ese momento del Sinaí, el paralelismo de todo esto y con el retorno de Cristo, precisamente. Víctor, dice que los falsos maestros sí van a entender esa palabra. Sí, pero la mayor parte de gente se va a quedar igual. Igual no, pues estarán temblando porque cuando vean todo ese espectáculo a su alrededor, ya os podéis imaginar el panorama. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban: ¡Gloria, aleluya! Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Amén, qué bonito. ¿Os imagináis que sois unos de esos iluminados? No iluminatis, iluminados por la gloria de Dios. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Sobre quién? La bestia y su... ¿Quién es la bestia? El papado. ¿Y su imagen? Estados Unidos, que trabaja para imponer la ley dominical al mundo entero. Porque Roma no tiene el poder militar para hacer eso, de imposición de leyes, de presión, pero Estados Unidos sí. Es fuerte, pero es lo que está profetizado. Ahora vais entendiendo por qué Estados Unidos está tan bien económicamente, por qué Donald Trump, que aquí no lo sé, pero fuera de aquí lo están machacando por todos lados, por cómo es, lo que dice, pero aquí también, ¿verdad? Pero en cambio lo ves con cómo va cumpliendo la profecía, en todos los aspectos. Pues están haciendo esto mientras están hundiendo a China, están hundiendo a Europa, están hundiendo todo lo que pueden. Y así debía pasar para que todo se prepare y se cumpla. Y ellos tengan el poder de imponer lo que dice la ONU y el papado que está detrás. La ley dominical. El rollo que se están inventando, de tanto cuento con lo que está pasando para cambiar el clima y estas cosas. Por cierto, un pequeño detalle. ¿Sabéis que hace 2 días el Papa ha sacado un nuevo libro titulado La Madre Tierra? La Madre Tierra, un concepto evidentemente Como los de la nueva era. de nueva era, de espiritismo, de panteísmo y de todo lo que queráis, de nada bueno. Pero que eso es lo que mismo estaba diciendo también quienes, pues indígenas, y ahora están en el sínodo de la Amazonia. Y bueno, todo eso ahora lo iremos mostrando en Preparando el Gobierno Mundial. Son las nuevas partes que vendrán si Dios quiere. Pues señores, todo eso se está preparando y estamos ya llegando a ese punto de la profecía. Vendrá una debacle económica, antes lo estábamos hablando, sí, pero antes Estados Unidos tiene que coger un buen cetro de poder, porque si ya Estados Unidos se hunde económicamente, no podría imponer la ley dominical a los demás. ¿Entendéis? O sea, que no creáis que ahora Trump va a hundir la economía y tal, no, al contrario. Al contrario. Luego ya pasar lo que tenga que pasar, pero mientras no. Y no estoy diciendo viva Donald Trump ni nada parecido, o sea, es que suba quien suba va a cumplirse la profecía, eso está determinado. Y ahora mirad qué nos dice Ellen White. Cuando sucede esto, entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. El jubileo, los 1000 años, el milenio. 6 días de la semana viene el sábado. ¿Y el sábado qué es? Día de descanso, día de reposo. Es el jubileo. ¿Qué pasaba también? La tierra debía ser trabajada 6 años. Y el 7º reposaba, el berbecho. Y así también los jubileos. Llegaba cada 50 años un jubileo. ¿Y qué pasaba en un jubileo? La gente era, ¿qué? Era liberada. Algunos se habían vendido incluso para pagar deudas. No podían terminar de pagar sus cosas porque tenían malas cosechas o lo que fuera, se vendían, pero Dios les dijo, vale, pero al año 50 os vais a liberar, todo volverá a su sitio. ¿Y por qué dijo eso?
Y a Noé le dijo 120 años y vendrá el diluvio. Cayó un jubileo. 120 años. Era la equiparativa simbólica de los 120 jubileos que tendría la tierra hasta el jubileo definitivo. 120 por 50, ¿cuántos da? A ver, los matemáticos, ¿cómo estáis de matemáticas? 6.000. Que serían los 6.000 años de historia de la humanidad en pecado hasta el regreso de Cristo. Como en los días de Noé, así serán... ¿Entendéis? Jesús hablaba en clave. Jesús hablaba para que buscáramos y comprendiésemos sus palabras con su ayuda. Pues ese es el jubileo que se va a cumplir en 2031. ¿Pero cómo? ¿Dónde sacas lo del 2031? Bueno, ya iremos viendo. Vi que los piadosos esclavos se alzaban triunfantes y victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían, mientras sus malvados amos quedaban confusos y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. ¿Esclavos? ¿Habrán esclavos cuando Cristo vuelva? Volverá la esclavitud. A ver, ya hay esclavos en la actualidad, ¿eh? Sí. Como Egipto ahora mismo. Pero habrá un tipo de esclavitud distinta. ¿Y quiénes van a ser esos esclavos que van a ser salvos y los malvados amos no? En eventos de los últimos tiempos, la señora White escribió que habrá mucha oscuridad y habrá esclavitud y regresará a la esclavitud. Habrá regreso a la La esclavitud. oscuridad se refiere a conocimiento. Sí. ¿Y quiénes van a ser esos esclavizados? Nosotros los inmigrantes. No van a ser solo inmigrantes, no van a ser solo personas de un cierto tipo de color de piel. Van a ser creyentes en la fe auténtica, que habrán pasado sus juicios y se les habrá dictaminado, porque se les habrá expropiado tierras y todo, y los van a obligar a tener que trabajar como esclavos. Y esos también van a ser liberados. O sea, el pueblo de Dios no todos van a estar saltando de alegría hasta el final, ni mucho menos. Porque unos estarán en mazmorras, otros estarán esclavizados. Y en fin, y otros habrán muerto antes. También hay que tener presente eso. Y ahora, fijaos. Pronto apareció la gran nube blanca, sobre la que venía sentado el Hijo del Hombre. Yo no sé si por aquí habéis tenido unos dibujos animados japoneses de un tal Son Goku. ¿Os suena de algo eso? Bola de Dragon. Sí, bola de dragón. Bola de dragón, Dragon Ball o algo así. ¿Sí? ¿Os suena? Dragon Ball Z. El personaje que aparece allí, ¿sobre qué va? Sobre una nube. Sobre una nube. Y ese personaje, yo gracias a Dios, ya esa etapa ya la había superado de edad y no vi esos dibujos, pero había muchos que ahora tienen ya casi mi edad y los vieron y se empaparon de ellos, ¿eh? Y aún van siguiendo con esa tontería. Pues ese señor, ese personaje, era todo espiritismo lo suyo, todo dragón. A ver, ¿el dragón qué es? El símbolo de Satanás, ¿no? Sí. Y venía sobre una nube, y así iba haciendo todo lo bueno, en teoría. En teoría. Bueno, pues ¿de dónde está extraído todo esto? Ya veis, los plagios satánicos, y qué forma de confundir a niños, que ahora de niños ya no son nada niños, ¿eh? La gran nube blanca. Y ahora piensas, es una nube y ya está, y sobre eso viene Jesús, una nubecilla. Todo muy etéreo, ¿no? En otros lugares ella matiza eso. Evidentemente, para la gente de esos tiempos que no sabía ni lo que era un avión, ¿cómo iban a describir en qué venía el Señor? Ella en otros lugares habla de una plataforma en la cual nosotros subimos. De ahí lo que hablamos en temas de puertas dimensionales, el plagio satánico con el fenómeno OVNI y tantas cosas más. Bueno, pues aparece, viene, como sea, viene. Al vislumbrarse a la distancia parecía muy pequeña esa nube. El ángel dijo que era la señal del Hijo del Hombre. Eso le está diciendo. Cuando se acercó a la tierra, pudimos contemplar la excelsa gloria y majestad de Jesús, al avanzar como vencedor. Una comitiva de santos ángeles teñidos de brillantes coronas le escoltaban en su camino. ¿Desde dónde viene?
Del cielo. ¿Y de qué parte del cielo? Desde la constelación de Orión. Tened esto presente. Y si queréis un consejo, cuando estéis en algún lugar que las luces os permitan mirar al cielo porque no haya muchas luces y veáis las estrellas, buscad la constelación de Orión. ¿La conocéis? ¿Cuál es la constelación de Orión? Sí. Es impresionante. Es una constelación que es conocida básicamente por lo que es conocido como el cinturón de Orión. Y son esas 3 estrellitas que están juntas así, un poco inclinadas. Tiene una parte por arriba la constelación y una parte por abajo, con 2 estrellas abajo, y arriba hace una forma que los antiguos determinaban como un guerrero. Todo eso lo tratamos en puertas dimensionales. Y es por allí por donde vendrá Jesús. Por eso cuando miréis esa constelación, seguro que cuando sabéis que Cristo viene por allí, seguís pensando, Señor, qué ganas tengo ya de que aparezcas por ahí. Es nuestra esperanza esa constelación. Es nuestra maravillosa esperanza. Por allí vendrá el Señor y por allí nos iremos nosotros al cielo. Amén. Pues qué bonito ahora cuando miramos las estrellas y vemos Orión. ¿Cómo cambia? No dices, oh, qué pasada, qué estrellas, qué maravilla. No te quedas solo con eso. Te quedas que por allí vendrá el Señor a buscarte. No hay lenguaje capaz de describir la magnificencia esplendorosa del espectáculo. Se iba acercando la viviente nube de insuperable gloria y majestad y pudimos contemplar claramente la hermosa persona de Jesús. No llevaba corona de espinas, sino que ceñía su frente santa una corona de gloria. Sobre sus vestidos y muslo aparecía escrito el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, ¿va a venir a nacer en algún rinconcillo del planeta? No. Su aspecto era tan brillante como el sol de mediodía. Sus ojos como llama de fuego y sus pies parecían de fino bronce. Resonaba su voz como un concierto armónico de instrumentos músicos. Fijaos, ¿cómo debe ser la música? ¿Armónica o para parar loco? Armonía, ¿eh? ¿El jazz es armonía? Bueno, os lo digo porque yo sé que hay gente que le encanta el jazz y no son conscientes que no es precisamente armonía. Hay vertientes, también es cierto, pero bueno, os digo esto porque a Dios lo que le gusta es la armonía. La tierra temblaba delante de él, los cielos se apartaron como arrollado pergamino. Las montañas e islas se descuajaron de su asiento. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas. ¿Qué decían? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Cómo? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué quiere decir? ¿Quién viene entonces allí? ¿Está haciendo referencia a Jesús solo? Al Padre, que es el que está sentado en el trono, y al Cordero, que es Cristo. O sea, el cielo se queda solo, vienen todos los ángeles, viene Dios Padre y Cristo. En el cielo no queda nadie. ¿Os imagináis el espectáculo de miles de millones de ángeles viniendo con el Padre y con Cristo? ¿Cómo no vamos a estar felices para ser salvos? Pero ¿cómo no van a estar horrorizados los que no han querido aceptar la verdad? Y un detalle, ¿os habéis fijado lo que dice? ¿Quiénes cita aquí? Los reyes de la tierra, los grandes, o sea, gente poderosa, ¿eh? Los ricos, los capitanes. ¿Cómo los capitanes? ¿Por qué se mete con los militares ahora aquí? Porque ellos son los que van a obedecer las órdenes. Y porque ellos en esos momentos estarán en guerra. Habrá guerra cuando Cristo vuelva. Armagedón no solo es un asunto espiritual contra el pueblo de Dios perseguido, también es una guerra física en la zona de Armagedón. Persecución, y esa persecución es establecida por un militar. Hay persecución. Una dictadura. Exacto.
que puede ser policial, puede ser militar, pero es que a su vez habrá guerra militar en cierto lugar, y es cuando Cristo vuelve. Y Ellen White es muy clara al respecto. Y hay gente que interpreta las profecías finales de Daniel 11 y algún texto de Apocalipsis cuando Cristo vuelve en Armagedón, que todo es solo espiritual. No, señores. ¿Sabéis qué están haciendo con eso? Dormiros. Sí, porque tranquilos, tranquilos que no tendréis ningún problema hasta que venga Cristo. Pues no, Señor. Y ahora dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira. Por tanto, hay un día en que Cristo vuelve. Hay un día. Los que poco antes hubieran exterminado de la tierra a los fieles hijos de Dios, presenciaban ahora la gloria de Dios que sobre estos reposaba. Y en medio de su terror los impíos oían las voces de los santos que en gozosas estrofas decían: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Amén. Qué precioso. ¿Queréis ser de los que digan esas palabras? Amén. Amén. Si no dices esas palabras, una de dos: o es que te has muerto antes, o es que estás en el otro bando. Eso sí que es preocupante. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían, quienes respondieron a la evocación y resurgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Han resucitado. Ya no están atados en tumbas, o deshechos por el medio del mar, o quemados como cenizas, esparcidos. Han resucitado. Entonces los santos vivientes y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado grito de triunfo. ¿Y quiénes son esos santos vivientes? 144.000. No, que es un número simbólico. ¿Os dicen eso en vuestras iglesias? Sí. Pues os están, ponedle el calificativo que queréis, engañando, mintiendo, confundiendo. Son literales. Quedan solo 144.000 vivos sellados. Los otros mueren antes. Sí, es duro, pero esa es la realidad. Y Ellen White tiene citas que lo aclaran muy bien y que por desgracia se obvían, se dejan de lado. Porque es que, claro, si contamos 144.000 entre ¿cuántos millones de adventistas hay? 20, más los que se añadan al tiempo del fin. Bueno, pueden ser unos cuantos millones más, sí. Y solo quedarán 144.000. ¿Qué va a pasar ahí? Pues señores, hay la apostasía omega, de lleno, que ya está ahora. Y por eso ser adventista no quiere decir ser salvo, sino que muchas veces va a significar perderse. Es fuerte. Pero es que además, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando empiece el tema de la ley dominical de las persecuciones? Muchos van a olvidarse de lo que creen, totalmente, para salvar el pellejo. Pero habrá otros que morirán, irán al descanso. Unos por asesinato y otros porque el Señor va a permitir que vayan al descanso porque si no, no podrían soportar la persecución. Igual se apartarían de la fe en esos momentos. Y habla especialmente de dos tipos de personas: de los niños y de los ancianos. Por misericordia Dios los llevará al descanso, pero van a ser salvos. Amén. Y sabéis, cuando hay personas ya de una cierta edad que cuando ven el mensaje del 2031 del retorno de Cristo, ven que están todas las pruebas, siguen diciendo: pero vendrá antes. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos quieren ver. Porque no quieren estirar la pata. Quieren vivir hasta el final. Y es lógico, yo lo entiendo, pero hemos de ser realistas. Claro. Entonces, ¿qué hemos de aceptar? Pues que hemos de hacer la obra de Dios tanto como podamos hasta el final. Y luego que Dios haga con nosotros lo que quiera. Lo importante es salvarnos. Amén. Pero tengamos en cuenta, 144.000 no son millones. Y no es un número simbólico. Tened esto presente. Algún día trataremos eso en profundidad, si Dios quiere.
Aquellos cuerpos que habían bajado a la tumba, con los estigmas de la enfermedad y la muerte, resucitaron inmortalmente sanos y vigorosos. Esto sí que es un cambiazo, ¿eh? Radical. Los santos vivientes fueron transmutados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, un parpadeo, ¿eh? Y arrebatados con los salidos del sepulcro, fueron todos juntos a encontrar a su Señor en el aire. O sea, bajará Jesús por el suelo y dirá, mira, tú súbete conmigo, tú también, tú no. No. Él no tocará con su pie en tierra. Y cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, hará lo mismo. Ese sí que se va a pasear por la tierra. Pasará por varios lugares hasta que finalmente se aposente donde ya sabemos, ¿no? Donde quieren levantar el tercer templo de Jerusalén y él va a aparecer como el Mesías. Pero Cristo no hará eso. Imaginaos cuántos que están esperando al Mesías que entre por una cierta puerta que está en Jerusalén, que está tapiada actualmente, y están esperando que lo cruce alguien para reconocerlo como el Mesías e irse con él, con gran alegría. ¿Os dais cuenta que la mayor parte del mundo evangélico va a ser sucumbido al gran engaño satánico? Porque creen que Jerusalén es esencial, que debe haber allí el templo, que deben reunirse todos allí, porque malinterpretan las profecías. Pues casi todo el mundo evangélico se va a perder. Todos los que no acepten el mensaje del cuarto ángel se van a perder. ¿Os dais cuenta de la importancia de estar en la verdad? De conocer la verdad y de darla a conocer, porque si no muchos se van a perder. Pero entonces una cosa, ¿y Satanás no imitará la venida de Cristo? ¿Creéis que Satanás irá a nacer en algún lugar y ahora ya tendrá una cierta edad, como dicen algunos, y que si es el príncipe tal, o es el no sé quién, o es no sé cuánto, y que si viene de Siria o viene de Valladolid, no sé, y esas cosas? Satanás no va a aparecer como a veces muchos intentan creer, o les han hecho creer en sus iglesias, que de repente dirá, yo soy el Mesías, empezará con milagros y tal. Mirad los temas del fenómeno ovni, los temas de puertas dimensionales. Satanás va a plagiar hasta el límite donde le es posible, porque Dios no le va a permitir más el retorno de Cristo. Y entenderéis el tema fenómeno ovni. Pero eso no quiere decir que se quede dando vueltas ahí, sino que pisará el suelo. Nos están preparando desde Hollywood y tantas cosas más para todo ello, tenerlo presente. Oh, cuán glorioso encuentro fue ese. Los amigos separados por la muerte volvieron a unirse para no separarse más. Qué precioso. A cada lado del carro de nubes, fijad la descripción, carro de nubes. Hay otros lugares donde además habla de que también vienen los ángeles con sus carros. ¿Qué os imagináis? Un ángel ya encima de un... ¿Qué es eso? ¿Qué descripción se podía dar en esos años? Y debajo ruedas vivientes. Al girar las ruedas exclamaban santo, y al batir las alas gritaban santo. La comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba, santo, 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 Señor Dios omnipotente. Rodeaban la nube. ¿Están en la misma nube? La rodean. Los santos que estaban en la nube exclamaban, gloria, aleluya, y el carro de nubes subía hacia la santa ciudad. ¿A qué santa ciudad? La Nueva Jerusalén. ¿Y dónde está la Nueva Jerusalén? En el cielo. No es la Nueva Jerusalén que están esperando hacer precisamente en Israel, con todo ese poderío y todo lo que quieren al respecto, haciendo el gran Israel de antaño, Y así interpretan las profecías ellos, y tantos protestantes tragándose eso, madre mía. Antes de entrar en ella, se ordenaron los santos en un cuadrado perfecto con Jesús en el centro. Qué descripción de las cosas tan impresionantes, Sobresalía de cabeza y hombros por encima de los santos y de los ángeles, de modo que todos los del cuadro podían ver su majestuosa figura y amable continente.
Un cuadrado de millones y millones de personas, porque los salvos no van a ser solo 144.000, va a resucitar gente desde Adán hasta nuestro último tiempo. Una multitud, la gran multitud. La gran multitud, millones de personas. Y os imagináis formados en un cuadrado y en el centro Cristo sobresaliendo, y estés donde lo estés, lo vas a ver. Bueno, eso quiere decir que yo no seré tan miope como ahora. Pero lo voy a ver a la perfección, aunque esté en el último del córner, da igual. No me es posible describir las maravillas que vi. Fijaos que hemos hecho un cambio de página, ¿lo habéis percibido? Estábamos en la 287 y de repente dejamos la lectura de aquí, que es maravillosa, desde luego, y vamos al apéndice del libro, en la página 297, donde ella dice, no me es posible describir las maravillas que vi, cita la página 19. Y ahora, atención a esto, porque es algo que debería hacernos pensar un poco. El apéndice, ¿qué se encuentra en un apéndice de un libro? Unas aclaraciones pertinentes, ¿no?, de cosas concretas. Después de la visión, podía recordar mucho de lo que se le había mostrado, pero lo que era secreto y no había de ser revelado, no podía recordarlo. Esto lo escriben sobre ella, ¿eh? Esto no lo escribió ella. Como parte de lo que sucederá cuando el pueblo de Dios sea librado, que es lo que aparece en la página 285, oyó anunciar el día y la hora de la venida de Jesús, que es lo que hemos leído. Pero acerca de esto ella escribió más tarde. No tengo la menor noción del tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí proclamar la hora, pero después que salí de la visión, no tuve el menor recuerdo de esa hora. Pasaron delante de mí escenas de interés tan emocionante y solemne que ningún lenguaje resulta adecuado para describirlas. Todo eso era para mí una viviente realidad. Pero ella, como profetisa, oyó ya día y hora, pero no lo recordó. ¿Y cómo lo oyó? Si no era en su tiempo, si aún no lo ha pronunciado Dios eso. Pero en visión ella llegó a esa anticipación. A ese momento. Sí. Y lo oyó, pero ya no pudo revelarlo. Y la gente le preguntaba, bueno, ¿y cuándo es? Y no, Dios se lo hizo olvidar. ¿Y por qué creéis que se lo hizo olvidar? Ellen White escribe continuamente sobre los 6.000 años, diciendo que Cristo es cuando vuelve. Pero ella no tenía claro exactamente cuándo se cumplían esos 6.000 años. Y oye día y hora exactamente, precisamente, y luego no lo recuerda. ¿Y por qué Dios permite que le pase eso? Es algo que le pertenece a él, ¿verdad? Porque no tocaba en su tiempo. Ahora imaginaos que en ese tiempo, estamos hablando de 1840 y pico, 50, 88, ¿sí? Por todos esos tiempos, les dice, no, he oído que los 6.000 años se cumplen en 2031 y vienen la fiesta de tabernáculos entre septiembre y octubre, tal día, tal hora. Pues ¿qué hacen muchos? ¡Wow! Hasta entonces no viene. Qué desmoralización, ¿no? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con la gente que recibía el mensaje de los discípulos a su vez? Lo mismo. Para que mantuvieran la esperanza de que volvía pronto y que fueran predicando y cambiando sus vidas en conformidad a la voluntad divina. Por eso Dios no se lo permitía. Pero ahora que estamos tan cerca, Dios ya no va a permitir que sepamos ni el año del retorno suyo, para que nos coja por sorpresa como ladrón. Fijaos cómo cambian, ¿eh? Hay cosas que tienen su tiempo, y ahora es el tiempo de saber eso, de conocerlo y darlo a conocer. Mateo 25:6 nos dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Un clamor. Y este clamor ya se está oyendo. He aquí el esposo, salid a recibirle. Preparaos ya. ¿Cómo vais a recibir al esposo? ¿En pañales? ¿Saliendo de la ducha con una toalla? Saldréis preparados para recibirle. ¿Cómo se va a una boda? ¿Hecho un andrajo? No. Bueno, ahora hay bodas que hay de todo, la verdad, ¿eh? Porque encuentras cada cosa más extraña. Pero normalmente aún hay ese concepto que en la boda se va arregladito, ¿no? Sí.
pues ¿cómo te arreglas con el Señor para estar en su encuentro? Con el carácter como debe ser, en la verdad como debe ser, preparándote bien en todo. Que nos dará. Claro, nos cubre con su justicia, es su manto. Ahora vamos a recuperar lo que leímos ayer destacado. Destacado después de haber visto todo esto, extraído del conflicto de los siglos. ¿Lo recordáis los que estuvisteis ayer? Nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Y lo hemos hecho otra vez con la ayuda de Dios. Lo hemos vuelto a hacer. Aunque nosotros no estuviésemos antes, lo hacemos ahora. Porque Dios quiere que ahora toca esto. Y lo hemos demostrado. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. Pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación, y las palabras pero del día y hora nadie sabe, seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. ¿Dónde se encuentra eso? Conflicto de los siglos. ¿Qué ¿Qué página? página? Luego os lo mostraré, porque es lo que mostramos ahí en la página entera. Aquí 427. Una vez más, Al 421. estamos rescatando lo de ayer porque ahora nos queda aún más tajantemente claro. No hay nada nuevo bajo el sol, las cosas se repiten. Y terminamos ya prácticamente con esto. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones, y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo, no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Es fortísimo. Sí. Esto lo leímos ayer y nos impactó. Bueno, yo creo que no quedar impactado por eso debe ser un cadáver. Pero cuando lo lees ahora después de haber visto lo que hemos visto, si no reaccionas ya ahora, ya eres cadáver. ¿Aún seguirán poniendo excusa? Sí, lo seguirán poniendo. Gracias a Dios habrá que no, que van a despertar. Pero no va a ser la mayoría, tenerlo claro. El hacha al pie del tronco, del árbol, sí. Y tanto que sí. ¿Os dais cuenta? El mensaje del cuarto ángel es algo más que el mensaje de los tres ángeles. Es el ángel de Apocalipsis 18, que apenas se habla nada en las iglesias de él con ese contenido tan potente. Donde se denuncia el qué. ¿Sabéis qué hace el ángel? Sí, dice salid de Babilonia una vez más, como el mensaje del segundo ángel, ¿eh? Pero Ellen White describe que es todo eso, y nosotros lo mostramos en conferencias. Es la denuncia a las sociedades secretas, a la masonería, moviendo junto al papado todo para preparar el gran engaño fatal, satánico, haciendo caer a la gente en todo ello, para que esperen al Mesías falso, a Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y nos están llevando al mundo en todo, en economía, en social, en lo que haga falta, hasta ese momento, haciendo una gran trampa. Y evidentemente es la denuncia al papado.
a la mano negra que está moviendo todo, especialmente con los jesuitas. Pero es algo más. Es la denuncia al protestantismo apóstata, al que se ha apartado de buscar la verdad y se ha conformado con lo que dicen desde sus púlpitos y no van más allá ni quieren. Porque en el fondo no son honestos y no quieren la verdad. Ya les va bien. Yo ya creo, pues no, yo ya creo, entre Dios no habrá excusa. Tú tienes el poder de conocer la verdad, conócela, búscala y síguela. Porque ante Dios no habrá excusas. Es fuerte. Lo digo así, pero es que es realmente fuerte porque esta es la condición de millones de personas. Pero ¿sabéis? El mensaje del cuarto ángel, tal como mostramos también, es el anuncio del año del retorno de Cristo. Y quien no predique eso, no acepta el mensaje del cuarto ángel y no va a ser salvo. Sí, tal como lo oís. Tal como lo oís. Y si no os lo creéis, mirad lo que hemos presentado al respecto y luego decidnos que eso es mentira. Pero no podéis. No podéis. Vamos al conflicto de los siglos de nuevo. Es que es un libro que me encanta, la verdad, y es un libro que, una vez más, quien no lo tenga, que se espabile a conseguirlo como sea. Y aquí vamos, ¿de dónde sacamos que vuelve Jesús en 2031? Hay un diagrama. Vosotros tenéis el conflicto de los siglos, ¿cuántos lo tenéis? Prácticamente todos. ¿En vuestros libros están en inglés o en español? En español. En español. En inglés yo lo tengo. Tú lo tienes en inglés. La versión española es esa de tapa granate, un marrón, algo así. ¿Sí? Vale. Justo al lado de esta página que veis aquí, la 375, es en el libro antiguo, aparece un diagrama, una línea de tiempo con toda una explicación marcando hitos de esa línea. Y justo al lado se da una explicación más amplia de lo que aparece en ese diagrama. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Era la profecía de Daniel, ¿lo recordáis? Que anunciaba el qué. ¿Qué anunciaba esa profecía? La muerte de Cristo. Y que por desgracia el mundo evangélico ha cogido esa semana final de las 49 de Daniel y de repente la corta de allí y dice, ¡pam!, esto lo ponemos al fin de los tiempos. Y dices, ¿a base de qué? ¿Quién eres tú para coger la última semana y porque te da la gana la pones al fin? Ah, y que eso significa otra cosa. ¿Qué tonterías dicen? ¿Pero estudiamos bien la profecía o nos dejamos tomar el pelo? Pues es lo que está pasando en el mundo evangélico. Esa profecía ni se dan cuenta de ella. La malinterpretan de arriba abajo y la gente no se entera de lo que se está perdiendo. Esa profecía, ¿a qué hacía referencia? ¿A qué era cesar el sacrificio y la ofrenda? Si no sabéis de qué va, mirad, lo presentamos en estudios bíblicos. Y eso lo debemos conocer todos, porque es nuestra base más absoluta. En el año 31 de la era cristiana de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Esa es la última semana de Daniel, la divide. Hay la mitad y hay el fin. ¿Qué nos dice? Hay su bautismo. Allí empieza esa última semana de años. Una semana si son días simbólicos, ¿qué serían? 7 años. Por tanto, empieza esa semana con el bautismo de Cristo. Y a la mitad de la semana, o sea, 3 días y medio, simbólicamente sería ¿el qué? Su significado, 3 años y medio. Cristo es crucificado. Luego pasan 3 años y medio más. ¿Qué sucede? La muerte de Esteban y la persecución ya contra los auténticos, ¿no? Los buenos cristianos. Esa era la última semana. ¿Y por qué nos interpretan una solemne tontería? Pues no lo sé. Pero así han caído la mayor parte del mundo protestante. Y al no interpretar la profecía así, no saben cuándo va a volver Cristo. Y mirad qué nos dice. Bueno, alguno dirá, ¿pero qué dice el año 31? Jesús crucificado se murió con 33 años. ¿Cómo va a morir en el 31? Te estás equivocando de 2, ¿no lo ves, tonto? Bueno, eso me lo han dicho muchos, sí.
Jesús, ¿a qué edad murió? A los 30. A los 33. La cual cosa significaría que Jesús nació ¿en qué año? El 0. ¿Y el año 0 no existía? Había -1 y se pasó al 1. Pero como expliqué en las conferencias en Australia, hubo un señor llamado Dionisio el Exiguo, o sea, el enano, que a las órdenes del papado hizo un nuevo calendario en la historia y cambió el año del nacimiento de Cristo. Lo movió de lugar. Y por eso la gente cree que nuestra era cristiana empezaba en ese año 0 y Jesús muere con 33 años porque Jesús nace justo allí. No, Jesús no nació en ese año, nació antes. Pero contando el calendario gregoriano, que es el que ha quedado prácticamente establecido y es el que seguimos, eso sucedió en el año 31. Allí es cuando muere Cristo. Y ahora mirad la explicación. Además, cuando veis la profecía, se cumple matemáticamente. Y demostrar eso es una maravilla. Porque nadie puede deciros, no, es que estáis moviendo las fechas para que cuadre. No, porque cuadra absolutamente todo sin tocar nada. Es maravilloso, pero eso nos lo van a enseñar en iglesias protestantes. En ni una de ellas. Bueno, pues mirad qué nos dice. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Ya no debían seguir sacrificando corderitos, porque ya simbolizaban a Cristo, y Cristo muere en la cruz, y ahora quieren levantar el tercer templo y se están entrenando para seguir matando corderitos. Pues ¿qué es esto? ¿Y este es el pueblo de Dios? Hombre, no digamos tonterías. Este no es el pueblo de Dios, es el que rechaza a Cristo como el Mesías. Pero que cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo dirán, uy, pues mira, nos equivocamos, pero qué bien, ahora lo abrazamos todo. Y nos juntamos con católicos y protestantes que creen lo mismo. Pues ya está, este es el gran engaño, es lo que nos está preparando Satanás. 4000 años, ¿qué había sucedido? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucede? Están vestidos de unas ropas de lujo impresionantes. Están desnudos. Cuando pecan, ven que están desnudos. Se les ha ido ese hálito de luz que los cubría como un manto. La gloria de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se visten ellos? Cogen hojas de higuera, que supongo que debían ser un pedazo de hojas en ese tiempo impresionantes, pues todo era más grande y se taparon con eso. ¿Y Jesús qué les da? Les dice, no, seguid con esto. Pieles del primer cordero que tuvieron que sacrificar. Les viste con ropas que son pieles de un cordero. ¿Y quién hizo ese sacrificio? ¿Adán y Eva? Cristo mismo tiene que matar a un ser que ha creado inocente para que lo simbolice a él cuando regrese, no, cuando aparezca por primera vez naciendo en Belén y muriendo en la cruz. Cristo hace ese primer sacrificio simbolizándose a él mismo y le entrega esas ropas a ellos para que se cubran con su manto de justicia. Por eso debían seguir haciendo sacrificios siempre para recordar que ellos eran pecadores y por culpa suya hasta su propio creador vendría a morir por ellos para darles la salvación. Por eso ya no tiene sentido seguir matando corderitos. No tiene sentido alguno. Eso es satánico. Pues ahora imaginaos la situación. Pecan, entra el pecado en la tierra y pasan 4000 años exactos y ¿qué sucede? Cristo muere en la cruz. Y resulta que han de haber 6000 años de historia y Jesús vuelve. Por tanto, a ver, ahora que vamos a ir todos de listos, que sabemos mucho de matemáticas, bueno, pero es que aquí me gustaría que hasta los niños se fijaran en eso. Hala, vamos a una línea de tiempo. Entrada del pecado en Edén. Pasan 4000 años y muere Cristo en la cruz. Es en el año 31 de la era cristiana, conocida así, la crucifixión de Cristo. Si en el año 31 se cumplen 4000 años, para que se cumplan 2000 años más, o sea 6000, y Cristo regrese, ¿cuántos años más faltaban? 2000 más. 2000 más. Si era el 31, habían pasado 4000,
2000 más, ¿dónde nos lleva? Al 2031. Y Dios, que resulta que es el matemático por excelencia, dice, mira, ahora os voy a coger por sorpresa y vendré antes, toma. O vendré después y os fastidiáis porque también os pillo por sorpresa. Cuando Dios tiene un día determinado. No cambia nadie. Él no cambia. Nos dio la semana de la creación, no solo para guardar cada sábado y ya está, sino en memoria de la creación, en memoria de la redención y en memoria de que es cuando Cristo volverá en ese milenio, justo en el año 6000. Vamos entendiendo que el guardar el sábado es mucho más de lo que tantas veces nos han dicho. Por eso, los que guarden el sábado al final, pasando las canutas por todos lados, habrán aceptado el mensaje de que Cristo vuelve. Amén. Estarán en la llaga de Cristo para ser salvos con su sangre. Hasta un niño sabe sumar eso. 4000 más 2000, 6000. 31 más 2000, 2031. Ah, no, que los tiempos van a ser acortados. Eso lo dice la profecía. Por tanto, puede venir antes. A ver, un poco de seriedad. Especialmente para los pastores que están diciendo esto, que más valdría que cogiesen el título de pastor y lo echaran a la basura. Harían un favor a la humanidad. Jesús no vendrá antes. Los tiempos serán acortados. Eso hacía referencia a una profecía que todos conocemos, o deberíamos conocer. La de los 1260 años. Que se cumplen cuando terminan en 1798, cuando el general Berthier, por orden de Napoleón, coge al Papa y lo encierra. Y allí parece que se acaba el cristianismo católico, por llamarle cristianismo de algún modo. Y allí el pueblo de Dios es libre. Ya ha terminado de sufrir persecución papal. ¿Pero qué sucede? La profecía se cumple en 1798 exactamente, tal como estaba previsto. Pero un tiempo antes, ¿qué sucede? 25 años antes. Unos años antes, ya no hay persecución, se acaba la persecución por otras presiones que han habido. Pero la fecha se cumple igualmente cuando toca. Y ahora pasemos la profecía de doble cumplimiento al fin de los tiempos. Resulta que, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ser muertos hasta el fin? Un año antes caen las plagas del 2031. Entre septiembre y octubre del 2030 tienen que empezar a caer las plagas, porque en un día caerán sus plagas, dice el texto. Es un día simbólico que equivale a un año. Y cuando caen las plagas, ya ningún siervo de Dios puede ser asesinado. Y están sellados. Están sellados. Ya son intocables. Por tanto, una vez más, los tiempos serán acortados a causa de ¿qué? De que los santos vivan hasta el tiempo del cumplimiento de la profecía. No se recorta el tiempo de la profecía, se cumple cuando toca. Igualmente Jesús vendrá en 2031, pero un año antes tú ya eres intocable. Y tanto cuesta entender esto a los pastores que son teólogos que han estudiado no sé cuántos años. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y la gente se lo cree? Pues señores, si un pastor os dice eso, dejad de apoyarlo, porque os estáis llevando a la perdición, porque no os dice que a quien os va a llevar a esperar es a Satanás haciéndose pasar por Cristo que cumplirá con la Agenda 2030. ¿Os dais cuenta? No podemos creernos todo lo que nos digan. Debemos indagar por nosotros mismos y comprobar si esos hombres son de Dios o no. Nos están confundiendo. Irán con muy buena intención, pero llevan a la perdición al pueblo de Dios. Cuidado a quien apoyamos, hermanos. Cuidado a quien apoyamos. El mensaje de Dios, el del cuarto ángel, es claro. No se anda por las ramas ni con chiquitas, ni más o menos por aquí o por allá. Las cosas son como son. Y eso es lo que debéis creer y defender. Y decirles las cosas claras a esta gente que sigue confundiendo al pueblo de Dios y haciendo que se vayan a la perdición. ¿Dónde son buenas intenciones si son controladas por Jesús?
¿Cómo dices? Si no son jesuitas, son controlados. No, no son ¿Dónde pones jesuitas, intenciones? algunos no son controlados, lo hacen porque realmente creen que es así, porque les gustaría que Cristo viniera antes. Pues no, Cristo vendrá cuando toca, y la profecía de los 6.000 años es en 2031. Pero Víctor, también es que la iglesia está minada, o sea, Sí. hay jesuitas en todos Sí, lados. eso está claro, que hay jesuitas, que hay masones, eso ya lo sabemos de sobra, y a mí me costó lo que me costó. Pero están. Están infiltrados. por Pero todo. hay otros que no son nada de eso y están mal instruidos o han llegado a malas conclusiones por compañías asociadas a ellos y se lo tragan. Por eso, pero también ellos están metidos en las escuelas y nunca aprenden los Bueno, valores. pues ahí está. ¿Qué debemos hacer? Estudiar por nosotros mismos. Ahí está. Estudiamos con oración y vamos a determinar quién es quién. Porque siempre que llaman a la puerta, que te enseñen la patita. No sea caso que sea el lobo, ¿eh? Sí, sí. Suena mucho al cuentecito, pero es que es la verdad. Es la verdad. Porque yo no creo que la cizaña está entre los miembros, porque estamos para aprender. Claro. Imagino yo, puede ser que está la cizaña entre los miembros. También. Mira, ¿sabéis una cosa? El trigo y la cizaña ya está siendo separado. Ya está siendo separado. Y como mostramos ya en conferencias, tiene que ver con el año del retorno de Cristo. ¿Eh? No solo es por guardar el sábado o no guardarlo, o por creer esto o lo otro. Tiene que ver con esto. Y si no lo habéis visto, miradlo. Dedicad horas a ver eso. Uy, es que es una paliza, son muchas horas de vídeos. Bueno, pues mira, si tu salvación te importa tan poco, en cambio tendrás muchas horas para ver el fútbol, para ver la serie de no sé qué, o para hacer no sé qué otra cosa. Pues no puede ser. Hemos de tener una prioridad. Esto se nos acaba, se nos viene encima. Y eso Que está está dando sangre ya. vencida. Eso pasa volando. ya. Y están volando. Ahora el tiempo, ¿verdad que el tiempo os pasa volando? Sí, sí. Eso es que os hacéis yayos todos, os hacéis mayores. ¿Qué hace que estamos De jóvenes parece que el día te dure mucho, ¿eh? Pues cuando uno se hace mayor pasa eso. Y más ahora en nuestra sociedad, que todo va tan acelerado. Pero cuidado, porque cuando venga la ley dominical los días se nos van a hacer eternos. Ese último 3 años y medio va a ser brutal. Y cuanto más avance, peor. Entonces sí que creemos que ojalá se acortara ya todo y Cristo viniera, pero no. Tiene su tiempo y eso nos deberá pulir hasta ese momento. Debemos pasar por la angustia de Jacob, ¿eh? Recordad eso, todos. Entonces el decreto viene más o menos en 2028. Mirad el tema, los 12 temas que presentamos sobre el tercer Elías. Allí llegaréis a conclusiones por comparativa con Elías. Porque hay una cuestión de 3 Elías en la historia y eso debemos conocerlo todos, todos. Pero del día y la hora nadie da a conocer, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este es el texto como debería de estar en todas nuestras Biblias. Pero del día y la hora nadie da a conocer, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y si os digo 2031, y si os digo tabernáculos entre septiembre y octubre, no os estoy diciendo día y hora, tenedlo claro. Eso lo dirá la voz del Padre y ojalá podamos oírlo bien y no sentir burrubum, de grandes truenos. Y Marcos 13:32, uno era Mateo 24:36, Marcos 13:32, que nos tendría que decir, pero de aquel día y de la hora nadie dará a conocer ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Versión inglesa antigua. En cuanto a este día y la hora, nadie lo da a conocer, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Qué lástima que este tipo de versiones bien traducidas haya desaparecido del mapa. Qué lástima. No conviene. Por tanto, hermanos, Maranata 2031, guste o no guste. Amén. Ahora depende de cada uno si quiere abrazar la verdad o seguir haciendo la suya. Pero ante Dios no habrá excusa. Amén. Pues que Dios os bendiga, hermanos, y nos ayude a ser fieles hasta este momento. Amén. Porque este momento está en la esquina. Por tanto, nosotros vamos a concluir el tema ya aquí, pero me gustaría terminar con un texto bíblico que no aparece en vuestra pantalla aquí. Lucas capítulo 21, versículo 15. Es el tema de las señales del regreso de Cristo. Hay un momento en que nos dice que seremos llevados ante autoridades
y que dice que no hagamos preparación de nuestra defensa, porque el Espíritu Santo ya lo pondrá en nosotros lo que tengamos que decir, ¿eh? No nos hemos de pasar el día antes, en vez de buscar toda una explicación, no, el Espíritu Santo te dará la explicación que debas dar para que conozcan. Pero eso sí, ¿qué explicación vas a dar si no has metido antes la explicación en ti? Entonces el Espíritu Santo no te podrá llevar a nada. Y es curioso porque allí cita unas palabras que, aunque se apliquen a eso, podríamos aplicarlo también a lo que estamos diciendo. El versículo 15 nos dice, ¿Lucas cuánto? Lucas 21, 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y eso será en esos momentos, y está siendo ya ahora, incluso en las iglesias. Que el Señor nos dé esas palabras, que nadie pueda decir, esto es mentira. Que puedan poner los peros que quieran porque no les va bien a su vida. Pero la verdad es la verdad y la hemos de mantener con la ayuda de Cristo. Pues nada, que Dios os bendiga. Amén. Vamos a terminar aquí con una oración y ya lo sabéis, a la tarde vamos a tener primero una reunión con los que van a ser bautizados previa. Los demás os podéis encontrar entre vosotros aquí. Supongo que esto está libre para encontrarse aquí. Y después sí que tendremos una predicación previa al bautismo donde todos podéis estar. No os decimos de entrar en la reunión con los que se van a bautizar porque a veces surgen cuestiones muy personales, ¿entendéis? Entonces tampoco se trata de eso. Y finalmente, después de la breve predicación, iremos a la piscina para tener el bautismo. Mañana, como nos ha quedado, bueno, hemos ido más rápido de lo que nos pensábamos, gracias a Dios, pues si queréis, por la mañana tendremos otro tema que va asociado también a todo ello. Si queréis. Sí, claro. Pues mejor. Pues vamos a concluir con una oración. Los que queráis, ¿tenéis suficiente espacio para arrodillaros? Sí. Y bueno, los que podáis también, porque todo el mundo puede ver. Padre nuestro, una vez más, Señor, solo podemos que agradecerte el conocimiento que tú nos quieres impartir, que nos das gratuitamente, para que ayudarnos a confirmar la verdad, lo que nos has ido mostrando con todo este tiempo, y que ahora de una vez por todas puede salir a la luz con fuerza. Por eso te queremos pedir, Señor, que sea el Espíritu Santo el mismo que nos ha mostrado la verdad, que nos ayude a difundirla, a expandirla por todo el mundo, para que todo el mundo conozca y pueda decidirse. Y ojalá sean muchos los que hagan esa entrega de su vida para siempre contigo. Amén. Padre, ayúdanos a ser fuertes, a soportar todas las adversidades que el enemigo pone en nuestro camino, sean familiares, sean de trabajo, o sean de iglesia incluso. Pueden ser enfermedades, pueden ser muertes, pueden ser muchas cosas, pero que en todas ellas permanezcamos firmes y que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. Señor, junta a tu pueblo, únenos en ese mismo sentir para que no haya discrepancias de creencias que desvíen a unos por aquí y a otros por allá. Por eso, Señor, te queremos pedir que seamos humildes, que nos ayudes a reconocer que no somos absolutamente nada. Somos sencillamente esos frascos de barro que no valemos para nada, pero que tú tienes a bien algo que jamás comprenderemos, y es depositar en estos vasos de barro ese conocimiento para impartirlo a los demás. Amén. Gracias, porque sin merecer nada nos das todo. Padre, ayúdanos a todos a encaminar nuestras vidas en conformidad a tu voluntad. Y ayúdanos a dar este mensaje a todos los nuestros, y a todos los de alrededor y a los de más allá, hasta dar el mensaje a todo el mundo. Sabemos que hemos de pasar por esta ley dominical para que el mensaje se expanda definitivamente, pero que mientras el mensaje se vaya expandiendo cada vez más, y así tu pueblo pueda estar preparado para argumentar, para mostrar la verdad cuando haga falta en todo momento.
Bendícenos, Padre. Y gracias una vez más por todo, y especialmente por el sacrificio de Cristo por nosotros, dándonos la vida, su sangre. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén.